¿Dónde está? Ahora sí, acá. Listo. Ok, bien, entonces vamos a empezar unidad 3. Hoy nos toca ver relaciones intraespecíficas. La próxima clase algunos modelos matemáticos de poblaciones, que bueno, más bien son indicadores. Y justamente lo que se refiere a tipos de crecimientos poblacionales, ¿no? La próxima clase sí tráiganse su calculadora, ¿no? Son modelos pequeñitos, pero de todos modos es bueno que ahí tengan a la mano el celular, la calculadora, ¿no? O si están en la compu, bueno, ahí tienen la calculadora a la mano para los cálculos que vamos a hacer. Todavía esta clase no, pero a partir de la siguiente, pues sí vamos a necesitarlo. Bien, ¿se acuerdan ustedes que habíamos dicho que eran justamente las poblaciones? O la población en términos de ecología. Pues la población es el conjunto de individuos de una misma especie que habitan en un mismo lugar, en un mismo tiempo y poseen características genéticas, ¿no? Exactamente, ¿no? Eso es exactamente así tal cual es nuestra población. Y como tal van a tener entre ellos las mismas características, ¿no? Pertenecen a la misma especie. Entonces, justamente vamos a encontrar que hay relaciones intraespecíficas entre estos grupos poblacionales, ¿no? O entre estas especies. Por ejemplo, vamos a encontrar el tipo de población colonial, donde los individuos están unidos y relacionados entre sí y proceden como tal de la reproducción asexual de un progenitor. Aquí, bueno, nos da un ejemplo de pececitos. Después está el tipo de población familiar, donde los individuos proceden de una pareja de animales cuya descendencia se mantiene unida, ¿no? Ya justamente conforman este tipo de forma de población. Después tenemos la estatal, donde los individuos que proceden de una misma hembra, que es la que se encarga de fecundar, van a tener una diferenciación anatómica y fisiológica que les permite organizarse ya en una división del trabajo dentro de justamente ese grupo poblacional, ¿no? Es decir, ya vamos a encontrar que hay diferentes actividades que realizan. Después tenemos la gregaria, donde los individuos de la población, pues normalmente tienden a vivir juntos o a permanecer juntos en grupos para ayudarse mutuamente, ¿no? La característica de esta gregaria es que en algunas ocasiones pueden ser solamente estas reuniones de forma transitoria, ¿no? Con un fin muy específico, por ejemplo, cazar. Estas relaciones pues se van a dar justamente dentro de la misma especie, ¿no? Por eso se les llama intraespecíficas. Y tenemos aquí los mismos grupos, pero vamos a ver justamente cuáles son esas características, ¿no? Por ejemplo, por la familiar, ¿por qué y para qué se agrupa? Como tal, pues bueno, van a tener cierto grado de parentesco. Su objetivo por el cual se agrupan, pues es justamente la reproducción y como tal el cuidado de su progenie. ¿Quiénes la van a componer? Pues normalmente un padre, una madre y los hijos. Puede ser que haya un padre y que haya varias madres e hijos. Puede ser que haya una madre y un número grande de hijos, o puede ser que inclusive solamente estén los hijos, ¿no? Va a haber diferentes formas de agruparse o en esta forma familiar. ¿Cuáles son los tipos que se identifican? Bueno, hay familias monógamas, polígamas, matriarcales y filiales, ¿no? Es decir, cada una de estas que aquí mencionamos.
Aquí nos dan algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, las águilas, las focas, los patos y los anfibios. Ustedes denme otros ejemplos, por favor. A ver, por ejemplo, ¿quién está ahí? Los caballitos de mar Ok, ajá, ¿ese qué tipo o los sería? pingüinos. Más bien los pingüinos, ¿no? Los pingüinos, los caballitos de mar entrarían más bien en este tipo de acá, que tenemos el colonial, ¿no? Que son normalmente pueden ser asexuales y como tal, normalmente esos están unidos. Los padres no necesariamente están presentes, ¿no? O sea, sobre todo en el caso de los caballitos de mar, pero sí están presentes todos los individuos que forman, no podemos decir todos los hijitos. Ajá. Los pingüinos sí, exactamente, ¿no? Los pingüinos sí se organizan de forma familiar, ¿no? Además, normalmente permanecen juntos, el mismo padre y madre con los hijos, aunque sean diferentes, camadas, ¿no? Ok, muy bien. ¿Las águilas también podrían entrar, profesora? Ah, ya, Pero ahí está. pero ya están acá, Sí, deme otro, perdón. deme. Los en el loros, ¿Los cuáles? los loros también. Los loros, por ejemplo, sí, también, ¿no? Suelen justamente, ¿no? Quedarse en familia. Sí, ajá. En la matriarcal podrían entrar las arañas. Ahí más bien también serían estas, la colonial, porque muchas veces las arañitas, las mamás arañas no se quedan con su progenie, ¿no? Normalmente son ellos agrupados en grandes cantidades, pero no necesariamente permanece la madre. Sí es ella la que se encarga, por decirlo así, de preparar todo para parir, pero no necesariamente se queda ahí en el grupo familiar. Algunas veces dejan a los hijillos ahí cuando les toque eclosionar y ellas como tal pues se van a formar o a hacer o a vivir en otra parte, ¿no? Otro ejemplo, chicos, de estos hay muchos, ¿no? Son como los más comunes. Las hormigas. Las hormigas, esas más bien entrarían en la estatal, porque también tienen una organización en cuanto a división del trabajo y hay diferenciación entre los miembros de las hormiguitas, ¿no? ¿Los lobos podrían entrar? Los lobos sí, ahí por ejemplo sí podrían entrar, también tienden a permanecer como en grupo familiar, ¿no? Ok, muy bien. Los leones. Los leones, ¿no? Y aparte esa sería la característica de ¿no? Donde es polígama, un padre y varias madres, ¿no? Normalmente en los grupos de leones, en las camadas, bueno, no en las camadas, en los grupos familiares, solamente permanece un macho ya en edad reproductiva y los más jóvenes normalmente solamente hasta que son adolescentes se quedan y ya después los corren, ¿no? Inclusive a los machos como para no competir por las hembras. Ajá, ese sería un buen ejemplo de esta, ¿no? La poligamia. Ok. Vamos entonces a la siguiente, la gregaria. ¿Por qué y para qué se agrupan? Pues normalmente es para transportarse, ¿no? Es decir, para moverse de un lado a otro. El grupo va a ser un conjunto de individuos que va a desarrollar, pues obviamente sus actividades cotidianas, ¿no? En conjunto y van a tener ciertos comportamientos semejantes, ¿no? Esta es la característica. Normalmente están agrupados, ya sea porque en grandes cantidades o en un grupo como tal, es mucho más fácil moverse de un lugar a otro. ¿Quiénes la componen? Pues van a ser muchos individuos de la misma especie. Es decir, pueden encontrarse ahí familias, pueden encontrarse individuos aislados, simplemente están todos agrupados, ¿no? En este mismo grupo gregario. ¿Cuáles son los tipos que vamos a ver? Por ejemplo, los bancos de peces, los bancos de insectos, y las manadas de mamíferos, pero sobre todo las que migran, ¿no? De un lugar a otro, en busca justamente de alimento, ¿no? De un lugar donde quedarse. Aquí nos dan algunos ejemplos, por ejemplo, las sardinas, las langostas, los caballos, pero bueno, los caballos en estado salvaje sobre todo, ¿no? Otros ejemplos, chicos.
¿Podrían ser los gorilas? Los gorilas. Yo siento que los gorilas más bien tendrían una estructura familiar, ¿no? Y también tendería a ser como esta, ¿no? Bueno, ahí sí hay varios, sí puede haber varios machos, ¿no? Pero normalmente hay uno que es como el patriarca, ¿no? El que dirige a todo el grupo. Ajá. Okay. ¿Podrían ser los elefantes? Los elefantes sí, por ejemplo, ¿no? O sea que normalmente son muchos y justamente el objetivo es moverse para encontrar alimento y para encontrar agua, ¿no? Sí, ok, podría ser. Son muy grandes, ¿no? Mamíferos muy grandes. Sí. También podrían ser los delfines. Cole, también, ellos tienen también a estar en grandes grupos y además también tienen su estructura familiar, ¿no? Pero sí, O sea, normalmente. que puede entrar en los dos. Como tal, puede que encontremos grupos familiares, por ejemplo, en particular los delfines del río Amazonas, que son los delfines rosas, y aparte están muy cotorros por el color. Ellos tienden a estar en grupos muy pequeños, normalmente son familias, no son grupos como tal. Pero, por ejemplo, los delfines que tenemos normalmente en mar, esos sí tienden a ser gregarios, son más bien grupos grandes que se trasladan. No necesariamente con parentesco, pero son grandes grupos y que además normalmente están juntos para moverse de algún lugar a otro. Ok, muy bien. Vamos entonces a la siguiente, que es la agrupación estatal. Esta, ¿por qué y para qué se agrupa? Pues obviamente para sobrevivir existiendo, ¿no? Ya decíamos que hay una división del trabajo, va a haber unos que sean los que se encargan de la reproducción, otros son, bueno, aquí no, este es un ejemplo, otros son obreros y algunos otros se encargan de la defensa del espacio, del territorio, ¿no? Una característica además es que construyen nidos. ¿Quiénes la componen? Normalmente van a ser muchos individuos que están agrupados en categorías, ¿no? Aquí, como decíamos, estas que son los que se encargan de la defensa, los que son los obreros o los que se encargan del trabajo de la construcción del nido y los que se encargan solamente de la reproducción, ¿no? Entonces hay diferentes formas en las que van a estar organizados. Pueden ser categorías sociales o incluso castas. ¿Cuáles son los tipos? Normalmente estos estatales van a ser las sociedades de insectos. No vean qué interesante, ¿no? Son los más avanzados, ya tienen su estructura o su tipo de agrupación poblacional estatal con un tipo de organización y con una división del trabajo. Y ahí, bueno, vamos a tener a las abejas, por supuesto, es el ejemplo más común de este tipo de organización. Tenemos a las avispas y tenemos a las hormigas. ¿Alguna otra que ustedes recuerden que se pueda agregar aquí? Y es que aparte de insectos, no solemos como que conocer muchos, ¿no? O sea, son tantos, tan variados, que en realidad son poco estudiados, hay pocos entomólogos, y los que más conocemos, pues yo creo que son estos, ¿no? Abejas, avispas, hormigas, ¿no? Son como ya sé cuáles podrían estar aquí también. Bueno, pero no estoy segura si tienen tantas categorías. Lo que sí sé es que hay algunas que se encargan de la defensa y otras se encargan justamente de la búsqueda de alimento. Y son las mariquitas, ¿no? Las catarinas, que cada vez se ven más, ¿no? Son de los animalitos que cada vez se ven más. Ok, entonces vamos al siguiente tipo de agrupación, el colonial. ¿Por qué y para qué se agrupan? Pues para sobrevivir, ¿no? Así tal cual. ¿Quiénes la componen? Van a ser individuos que están unidos físicamente entre sí y como tal constituyen, pues bueno, aquí dicen un todo separable, es decir, una organización superior de lo que sería cada uno de estos individuos de forma separada. Normalmente van a tener colonias homomorfas, bueno, aquí se me pasó una, homomorfas, es decir, que todas van a ser iguales entre sí. También pueden tener colonias heteromorfas, donde todos los individuos sí son diferentes, pero están organizados según el tipo de especialización o función. Y ahí tenemos, por ejemplo, a los corales, ¿no? Estos serían los homomorfos.
y los celentéreos, que son las medusas. Estos más bien serían las heteromorfas, ¿no? Estas están organizadas según tipo de función que realizan dentro de esa población. Y bueno, aquí tenemos otros ejemplos. Ah, bueno, estos no les pregunté. Otras que conozcan ustedes que sean coloniales. ¿Podrían ser las algas verdes? Exactamente, ¿no? Podrían ser las algas, école, ¿no? ¿Alguno otro, chicos? También son, ¿no? Como, bueno, especies, pero no necesariamente son animales, pero son especies más exóticas. Ok, entonces aquí tenemos un ejemplo más, ¿no? Las estatales, bueno, les decía, siempre van a ser las abejas, ¿no? Como por defecto. Las primeras que se mencionan. Coloniales, bueno, igual tenemos aquí grupos de corales, ¿no? Las familiares, que tienden a permanecer en un grupo pequeño con relación de parentesco, y las gregarias, que normalmente son grupos, ¿no? Puede haber algunos individuos con relaciones de parentesco y otros no, pero no, normalmente se van a reunir para moverse de un lado a otro. Ok, entonces vamos a ver ahora las relaciones interespecíficas. Estas ya las habíamos visto así de forma general, pero ahora vamos además a identificar los diferentes tipos que puede haber entre ellas. Como tal, estas relaciones interespecíficas pues se refieren a las interacciones que se van a producir entre los individuos de poblaciones de diferentes especies. Aquí ya estamos hablando justamente de interacciones. En general, nos vamos a referir a esto que vimos de las redes o las relaciones tróficas, es decir, se encuentran relacionados por alguna necesidad de alimentación y como consecuencia de esas relaciones, pues se van a crear las cadenas tróficas y las redes alimentarias. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre cadena y red alimentaria? Lo vimos, de hecho, así con dos dibujitos, ¿no? Yo no me acuerdo. Las cadenas como tal, lo que nos señalaba era cuando solamente se ve el orden jerárquico en el que se van alimentando, ¿no? Y partía entonces de los productores, los herbívoros, pero a una especie en específico, ¿no? Pues se le llama cadena. Por ejemplo, no sé, un animalito, ay, se me fue, o sea, una ardilla, ¿no? Que come, pues las bayas, ¿no? De los árboles. Y luego a esa ardilla se la come a lo mejor un gato montés. Y luego a ese gato montés a lo mejor se lo come un lobo, ¿no? O a lo mejor más bien sería al revés, ¿no? Y es decir, esa es una cadena donde solamente se identifica en el ecosistema cuál especie específicamente se come a la otra, ¿no? Es decir, son estas relaciones entre poblaciones, pero nada más sería, por decirlo así, en línea, ¿no? Normalmente podríamos decir que en este tipo de cadena se está hablando de que solamente hay una especie en cada uno de estos niveles tróficos. En el caso de las redes alimentarias, pues justamente su forma era de red, ¿no? Es decir, había varias poblaciones que se podían comer a la que estaba en el nivel jerárquico anterior. Por ejemplo, ¿no? Teníamos ahí, no sé, en los ecosistemas marinos, tenemos, por ejemplo, el plancton. Hay una gran cantidad de peces y de animales en general, incluyendo, por ejemplo, a las ballenas, que pueden comer ese plancton. Ese plancton va a alimentar a algas, va a alimentar a, por ejemplo, a moluscos, va a alimentar a peces y además va a alimentar a la ballena. Y cada uno de estos, además, en el siguiente nivel va a tener varias también poblaciones que se van a alimentar de ellos. Por eso se va estructurando como unas redes, ¿no? Porque hay varias especies que se van a alimentar de la especie que está en el nivel trófico anterior. Luego entonces estábamos en las relaciones interespecíficas, ¿no? Y nos decía, bueno, estas relaciones se van a establecer entre organismos que tienen diferente especie, pueden tener
algunos efectos positivos o efectos beneficiosos y pueden tener otros efectos negativos o perjudiciales. Es decir, puede ser que entre ellos mutuamente se beneficien de esa relación interespecífica, o puede ser que por el contrario se afecten entre los individuos o las poblaciones de cada especie. Si este efecto como tal es perjudicial, normalmente le vamos a asignar un signo menos, ¿no? Un signo negativo. Y si es beneficioso, los vamos a señalar con un signo más. Cuando un organismo o una población no es afectado como tal por la acción o la relación que tiene con el otro, entonces le vamos a poner normalmente un cerito. Entonces, como tal, aquí tenemos un ejemplo. Voy a cerrar por ahí un microfonito, pero no pasa nada. Ok, nada más para que no se oiga ruido de fondo. Ok, este es un ejemplo, ¿no? Es un ave que se está comiendo a un gusanito, ¿no? Entonces dice, el organismo A se come al organismo B. Esto quiere decir que A tiene un efecto positivo, ¿no? Se está alimentando, y B tiene un efecto negativo. Pues lo erradica, ¿no? Ok, entre esas relaciones interespecíficas vamos a encontrar diferentes tipos. Hay 3 tipos que son fundamentales. Por ejemplo, los individuos de una especie afectan negativamente a la otra. Los individuos de distintas especies se favorecen entre sí. O la interacción que hay entre ellos es neutra, ¿no? No hay un efecto ni positivo ni negativo. Después tenemos que hay ciertas consecuencias por estas interacciones que podemos encontrar. Por ejemplo, a nivel individual, pues se va a modificar la tasa de crecimiento, ¿no? De los individuos de una población, la forma o la cantidad en que se reproducen, la posibilidad de sobrevivir, o algo que se le llama el ejercicio o el fitness, ¿no? Se oye muy nice eso de fitness, pero bueno, es la ejercitación o el fitness. Se refiere pues justamente a la capacidad que van a tener de moverse dentro de un mismo ecosistema, ¿no? Obviamente pues si hay una interacción con alguna especie, hay algunas que pues van a ver reducida el espacio que tienen para como tal desenvolverse. A nivel poblacional, pues vamos a encontrar que hay una capacidad de carga del ambiente que puede verse modificada, ¿no? Y ya lo habíamos comentado, ¿no? Justamente que el equilibrio muchas veces depende justamente de otra especie. El R poblacional, ¿se acuerdan qué era el R poblacional? ¿Se acuerdan de nuestras especies que tenían estrategia R y estrategia K? Sí, las R's eran las que ¿cómo se llama? Se clasificaban por muchos, ¿no? Ajá. Sí, su estrategia es reproducirse en grandes cantidades, ¿no? Por eso aparte decíamos se llama estrategia R, la reproducción. La reproducción como tal es su estrategia para mantenerse vivos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que pueden tener estas interacciones? Pues justamente que se modifique o se afecte o se beneficie esa posibilidad de tomar esta estrategia de reproducción, ¿no? Entonces, justamente reproducción poblacional. Otra de las consecuencias a nivel poblacional, pues es que se configure cómo se configura ese conjunto de especies que coexisten, ¿no? Es decir, normalmente cuando coexisten varias especies, eso tiende a enriquecer la biodiversidad del ecosistema. Y también vamos a tener a nivel comunidad. A nivel comunidad, pues las consecuencias van a ser que
estas relaciones van a darle ciertas características a esas comunidades y además también va a modificar, ¿no?, la composición de las comunidades. Aquí tenemos un cuadrito, ¿no?, que hace como un resumen justamente de estos efectos que se puede obtener sobre una especie y vamos a ver más o menos si se entiende. Todos ahorita los vamos a ver uno por uno, pero más o menos a ver si quedó claro. A ver, denme un ejemplo de una especie que tenga esta característica, solamente efecto de A positivo sobre B. Bueno, es efecto de A positivo y B no tiene ningún tipo de efecto. ¿No está muy difícil? Porque sí las hay, ¿no? Ok, vamos a esta que es más sencilla. En los dos hay positivo. El efecto de A es positivo y el efecto sobre B es positivo. Bueno, yo de ese tengo un ejemplo, que es la relación entre el estornino y el búfalo, ya que el estornino come garrapatas de la piel de búfalo, lo que le proporciona una fuente de comida mientras elimina parásitos del búfalo. Exactamente, ¿no? Ok, y ahí los dos se benefician de esa relación, ¿no? Exactamente. Ok, a ver un ejemplo acá, donde el efecto sobre A es neutro y el efecto sobre B es negativo. ¿Está difícil este? Bueno, a ver este otro. Efecto de B, neutro, efecto sobre A, positivo. Bueno, yo de ese no es un ejemplo como tal, pero encontré algo que es donde dos especies tienen una interacción de largo plazo que es benéfica para una y no tiene efecto positivo o negativo sobre la otra. Ok, ese sería este, ¿no? Es benéfica para una y sobre la otra no hay ningún tipo de efecto, ¿no? Pero algún ejemplo de esas. Nos vamos a tener que ir de safari, chicos, para después tener muchos ejemplos, ¿no? ¿Qué les parece? Maestra, una pregunta. Sí. Es que yo no entiendo mucho eso o sea, cómo en efecto A y sobre efecto B. Ajá, como lo veíamos acá con el pajarito, ¿no? Nos dice, este es el ejemplo, ¿no? Ahorita de todos vamos a ver esos, y va a ser más claro, pero quería ver a ver si de primera mano más o menos entendió cómo funciona esto con los ejemplos que ustedes me puedan dar antes de entrar ya directamente con las relaciones. Aquí en este ejemplo nos dice, ¿no? Hay dos especies que tienen una interacción o que tienen una relación. En este caso, el organismo A, que es esta ave, se come a un organismo B. Esa es la relación que tienen. Uno se come a otro, ¿no? Podría ser como la anterior que nos explicó Ay, ¿quién nos explicó? Ya ni vi quién era. ¿Quién nos explicó, chicas? ¿Fue Yareidi o fue Abril? Fue Hatsiri. Fue Yatsiri. Fíjense, fue Yatsiri. Que nos explicó Yatsiri, ¿no? Donde es una relación mutua y ninguno se come a otro. Aquí en este caso sí, la relación es que uno se come a otro. Obviamente si uno se come al otro, pues el efecto que tiene esa relación de estas dos especies, pues es positivo para A, para el ave, ¿no? ¿Por qué? Porque él se alimenta de este animalito. Y el efecto que tiene esta relación en el ecosistema de estas dos especies para B es negativa, porque pues obviamente pues él desaparece, ¿no? Él se alimenta de él, se relacionan mutuamente, pero sobre él esta relación tiene un efecto positivo y sobre él esta relación tiene un efecto negativo, ¿no? Entonces, del ave y del gusanito sería un ejemplo aquí. Sobre A
hay un efecto positivo y sobre B hay un efecto negativo. Sería este ejemplo de acá. El que nos comentó Yatsiri está aquí. Sobre los dos es positiva esa relación. Entonces, a ver, piensa en alguna otra, cualquiera, no importa cuál. Entendí. Gracias. Ajá. Piensa en alguna otra, ya sea donde sobre los dos es negativa la relación o uno neutro. Bueno, bueno, esto no lo repetí ahorita, pero también nos lo decía acá, ¿no? Si no hay, sobre uno no hay ningún efecto, ni positivo ni negativo, entonces se le va a poner un 0 porque se considera que el efecto es neutro. Bueno, maestra, yo encontré uno, creo que para uno es positivo y para el otro es neutro, el cual es de las remoras que como medio de transporte utilizan a los tiburones sin causarles algún daño. Ajá, exactamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es positivo sobre las rémoras y sobre los tiburones, pues no les pasa nada, no les afecta, no les beneficia, ¿no? Exactamente, ese sería aquí. Ok, muy bien. Vamos entonces ahora sí, ¿no? A ver los que existen y ya con su propio signo para que sea mucho más claro. Tenemos, por ejemplo, ¿no? Las relaciones de simbiosis. Como tal, simbiosis se refiere a que viven juntos, ¿no? Es decir, va a haber relaciones entre especies que son muy cercanas o muy estrechas y en esas vamos a encontrar 3 tipos. Bueno, de hecho, 4. Vamos a ver uno ahí que está entre el mutualismo, ¿no? Pero ahorita la vamos a ver. Son estas 3, ¿no? Mutualismo, comensalismo y parasitismo. Esto, bueno, es un pececito, ¿no? Estos peces payaso en su, ay, se me olvidó cómo se llama. ¿Cómo se llama este? En su coral, ¿no? ¿Qué tipo de relación sería esta? Positiva. ¿Positiva para quién? Para el pez. Para el pez, ok. Entonces, ¿qué sería aquí? ¿Un mutualismo, comensalismo, parasitismo? Sería comensalismo. Ok, aquí sería comensalismo. ¿Por qué? Porque se beneficia al pez y al coral no le afecta ni bien ni de mal. Ok, ajá. No sé si se alcanza a ver qué es. Si más o menos pueden interpretar qué es, porque con este color tan amarillo, no sé si lo alcancen ustedes a ver bien. Son como... ¿Son como hongos? Son hongos, exactamente. Ajá. ¿Qué tipo de relación habría aquí? ¿Negativa? ¿Negativa para quién? Para los que se los coman, ¿no? Porque luego hay unos que son como malos. ¿Y se mueren? Ay, oiga, no, usted es muy, dramático. Bueno, podría ser, pero, por ejemplo, normalmente, los animales, ya saben, ¿no? Es decir, si se los comen es porque sí les tiene una interacción positiva, ¿no? Si no, normalmente no los van a elegir, ¿no? En este caso, más bien se refiere al suelo, ¿no? Porque no tenemos aquí como tal otra especie que sea parte de su cadena trófica, ¿no? Más bien se refiere al suelo. En este caso, los hongos en el suelo, podemos estar hablando que tienen una relación de mutualismo porque se benefician mutuamente, ¿no? Es decir, igual, por ejemplo, si esto es un líquen, no estoy segura, pero si esto fuera un líquen, normalmente se establece una relación entre los hongos y los líquenes que es mutua, ¿no? Hay algunas sustancias que generan los hongos de las cuales se alimentan, ¿no? Y además de mantienen la humedad en el espacio. Y a su vez también los hongos hay algunos nutrientes que toman de los líquenes y por eso aquí se puede considerar que es un ejemplo de mutualismo, ¿no? Y en ¿qué es esto, chicos? ¿Le ven cara de qué? ¿Parece una garrapata? Es una pulguita, es cerca.
las garrapatas tienen, pues igual sí puede ser una garrapata porque tiene grande el cuerpo, ya le vi mejor. Ajá, y es como gotita, ¿no? Y así suelen ser las garrapatas. ¿Qué tipo de relación sería aquí? Parasitismo. Parasitismo, ¿no? Particularmente, pues lo usan para alimentarse, pero sí pueden dañar el huésped en el que se encuentra, ¿no? Entonces, muy bien, entonces ya tenemos casi la mitad de lo que vamos a ver. Bien, entonces, aquí en este caso la interacción es positiva, ¿no? Nos dice, bueno, se benefician las dos especies. El ejemplo es el mutualismo, donde es necesaria la interacción para ambas especies. Aquí tenemos, ¿no?, esos ejemplos que teníamos allá arriba de hongos y algas en los líquenes. Las termitas y las bacterias que se encargan de degradar la glucosa, ¿no? Pues justamente de ellas se ayudan para consumir las termitas esta glucosa. Ajá. Está también la protocooperación, donde sí pueden vivir de forma independiente, déjenme le pongo rojito porque eso fue lo que me faltó aquí. Acá. Si no parece que son la misma. Ok. Listo. Bien, está el mutualismo y la protocooperación, ¿no? En el mutualismo, la interacción es necesaria para las especies, ¿no? Para que una pueda sobrevivir, o cualquiera de las dos pueda sobrevivir, pues necesita de la otra. En el caso de la protocooperación, sí pueden vivir de forma independiente, pero cuando se encuentran juntos, pues se pueden ayudar mutuamente, ¿no? Entonces aquí nos dicen los pájaros y los caballos, ¿no? Por ejemplo. La acacia en particular y las hormigas, ¿no? Las hormigas pueden vivir, ¿no?, en su hormiguero, no necesitan necesariamente una acacia para sobrevivir, pero si está cerca, pues la pueden usar justamente como alimento o para construir sus nidos, ¿no? Y aquí, miren, aquí tienen las rémoras, ¿no? Aquí nos dicen que estas son ambas positivas. Ha de ser porque, según yo sabía, las rémoras, además les limpian, ¿no?, a las ballenas o a los tiburones, lo que se les pueda pegar en el cuerpo. Entonces, a lo mejor por eso es que la ponen aquí. Sí pueden vivir de forma independiente, ¿no? Pero si se juntan, pues además tienen un plus ambas especies y se benefician ambas justamente de esta relación, ¿no? Nos dice aquí también las bacterias fijadoras de nitrógeno y las raíces de leguminosas. No sé si han ustedes escuchado hablar de algo que se llaman las micorrizas. No. No. En particular, estas micorrizas son justamente, pues, una especie entre hongos con forma de raíz, ¿no? Que se ha observado que si se encuentran en los suelos, enriquecen mucho los suelos, ayudan a fijar nitrógeno, ayudan a fijar fósforo, y entonces eso hace que cualquier especie que se plante ahí o que se siembre, crezca mucho más grande porque estas famosas micorrizas nutren mucho el suelo, ¿no? Entonces, pues por supuesto que igual ambas especies podrían vivir separadas, pero cuando se encuentren en el suelo donde están, inclusive ya hay, ahorita los biólogos están diseñando algunas estrategias justamente de bioagricultura para incluir estas famosas micorrizas por estos beneficios que le dan al suelo, ¿no? Entonces, bueno, ahí también tenemos, ¿no?, por ejemplo, los polinizadores y las plantas. No se necesitan uno de otro para vivir, pero pues obviamente cuando interaccionan, pues sucede algo grandioso para nosotros los seres humanos y para los animales que se alimentan de plantas y frutas, pues ocurre la polinización, ¿no? Es decir, pues obviamente los polinizadores, pues cuando están en las plantitas, en las florecitas, pues permiten que ellas se sigan reproduciendo, ¿no? Si no existieran a lo mejor las aves polinizadoras, bueno, están los insectos, y si no está el viento, ¿no?, quien se encargaría de esparcir el polen. Pero obviamente cuando están, pues lo hacen mucho mejor, de una forma más eficiente y se benefician mutuamente, ¿no? Ay, por cierto, bueno, no solamente el viento, ¿no? Ahorita me acordé que justamente, ¿no?, fue Einstein el que dijo que si desaparecen las abejas, nosotros tenemos los días contados, ¿no? Solo lograríamos sobrevivir alrededor de 4 años. Porque sí, efectivamente, el aire puede polinizar, pero no de la misma forma como lo hacen las abejitas o los insectos polinizadores. Ok, entonces, en este mutualismo,
Pues las especies que participan van a obtener beneficios mutuos, ¿no? No pueden vivir separadamente. Si se separan, pues se mueren, ¿no? Si el líquen, como tal el alga se separa del hongo, pues deja de existir el líquen y pues ya no prosigue, ¿no? Entonces se le considera que es una relación obligada, ¿no? ¿Por qué? Porque pues si se separan, se mueren, ¿no? Y ahí tienen, bueno, los mismos ejemplos de hace rato, que son estas bacterias que fijan el nitrógeno, los líquenes y los hongos. Aquí tenemos, por ejemplo, las raíces de la leguminosa, ¿no? Que se benefician de estas bacterias. Les permiten generar ciertos nódulos o se establecen en ciertos nódulos y eso a su vez pues les ayuda a nutrirse y entonces a crecer en mayor cantidad. Ay, aquí me faltó uno, déjenme ver dónde está. Es que creo que la puse mal. Sí, esta era la que seguía, ¿no? Que es esta, la protocooperación. La protocooperación, hay una relación igual positiva, ¿no? Déjenme le quito porque creo que eso hace que se vea menos. Es que a veces los hago ya cuando los veo acá, como que se ven menos. Ok, la relación es positiva. Aquí nos dice, bueno, en esta relación normalmente ambas especies pueden ser favorecidas de esa interacción. Sin embargo, también ¿no? La característica es que no dependen mutuamente de unas de las otras, ¿no? Entonces aquí tenemos también parecido con lo que pasa con las rémoras y los tiburones, pues hay ciertos pececitos con las tortugas y en particular, bueno, pues las aves polinizadoras también, ¿no? Porque ya ven que tenemos mamíferos, tenemos aves y tenemos insectos polinizadores. Ok, otro tipo de interacción, pues es el comensalismo, que nos dice que una de las especies se beneficia con la presencia de la otra, pero la segunda no se beneficia ni afecta, ¿no? Sería este tipo, negativo y neutro. Ahí tenemos las plantas epífitas, que están sobre algunos árboles. El árbol les provee dónde vivir, su hábitat, y no se afecta realmente por su presencia, ¿no? También, por ejemplo, las aves y los árboles, ¿no? Bueno, salvo el pájaro carpintero, que ese sí daña los árboles, pero de ahí en fuera hay una interacción que es positiva para uno y neutra para el otro. Aquí tenemos como ejemplo, ¿no? Esto que decíamos del pez y la rémora. Ya ven, es que yo creo que hay algunas, ¿cómo se llama? Algunas especies, porque en este caso uno es negativo y otro es neutro, ¿no? Que es el que nos dio Yatsiri. Y está aquí otra ave que es el tucuquere, que es una especie de búho, pues obviamente que habita en un árbol, ¿no? Para él es benéfico, tiene su casa, su hábitat, y al árbol pues no le pasa nada. Tenemos otra interacción que es el amensalismo, donde una de las especies es perjudicada y la otra como tal pues no recibe ningún tipo de afectación. Este es el ejemplo de un efecto negativo sobre A y un efecto neutro sobre B. Y bueno, aquí nos dice que hay unas plantitas que se llaman alelopatías, que producen ciertas sustancias tóxicas para algunas especies, pero que estas a su vez pues no se ven afectadas por la presencia de cualquier otra especie que llegue, ¿no? Y nos dice, bueno, en particular hay un hongo, el hongo de la penicilina, el hongo penicillium. Y tenemos también aquí un tipo de bacteria, no nos dice una placa de antibiograma, con un crecimiento de colonias bacterianas. En esto, bueno, uno es perjudicado, el otro no tiene ningún problema, no es neutro, el efecto es neutro, y no, nos dice aquí, no son bacterias con hongos, ¿no? Los hongos no tienen ningún efecto, no reciben ningún beneficio, tampoco perjuicio, pero las bacterias sí pueden afectarse por la presencia del hongo. Tenemos la interacción positiva y negativa, donde una especie es beneficiada y la otra es perjudicada, y aquí en particular es la famosa depredación, ¿no? Que implica que una de las especies es consumida por la otra, ¿no? Entonces tenemos una presa y tenemos un depredador.
Cuando la presa está viva, obviamente, pues el depredador pues se va, la va a atacar y se va a alimentar de ella. Y hay varios tipos también, por ejemplo, la depredación verdadera, que ahí se encuentra la herbivoría, ¿no? Es decir, uno pues se come completamente la otra especie, el parasitismo, el parasitoidismo y el parasitismo de cría. Ahorita vamos a ver estos en qué consiste. Por ejemplo, en la herbivoría, la característica es que, bueno, en esta depredación verdadera, una presa va a ser, bueno, un depredador va a matar a su presa y la va a consumir. Puede ser que parcial o totalmente. Y además a lo largo de su vida, pues van a matar a varias presas, ¿no? Entonces tenemos en ese ejemplo los pumas y los hurones. Después está la herbivoría, donde no se mata a la presa en el corto plazo, pero consumen parte de ella. Pueden atacar varios individuos al mismo tiempo y a lo largo de su vida, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, a las llamas y a las hormigas cortadoras, ¿no? Se alimentan, ¿no?, de las plantas, pero solamente consumen parte para permitir, obviamente, pues que haya más, ¿no? En la depredación tenemos también la relación donde es positiva sobre uno y negativo sobre el otro, que es la primera que vimos del ave, ¿no? Donde en esa interacción, pues, un depredador, ¿no?, se alimenta del otro y también se relaciona con lo que vimos, ¿no?, del movimiento de las especies, que normalmente ahí se va a ver una tendencia en el ciclo también poblacional de estos animales. Mientras crece, por ejemplo, el de la presa, pues va a tender también a crecer, pero de forma retrasada, el del depredador, y así en un ciclo continuo. Cuando hay un gran número de depredadores porque hay una abundante comida, pues entonces va a caer el número de individuos de la presa, y entonces después también va a caer el número de individuos del depredador. Es decir, entre la relación interespecífica que hay entre ellas es como de mutuo control, ¿no? Es decir, no autocontrol, sino mutuo control, porque una va a regular el crecimiento de la otra, ¿no? Y a ese efecto, esa relación interespecífica, donde se van regulando entre sí mismos, se les llama coevolución. Entre los otros dos tipos tenemos el parasitismo, bueno, tres tipos: parasitismo, donde no se mata a la presa en el corto plazo, uno se va a alimentar de alguna parte del otro, y normalmente los ataques se van a concentrar en unos cuantos individuos a lo largo de la vida, ¿no? El ejemplo típico también aquí son las tenias, ¿no? En parasitoidismo, las hembras van a colocar los huevos sobre o cerca de otros insectos para que cuando salgan las larvas, pues se puedan alimentar de ellos, ¿no? Entonces, generalmente es en estadios previos al adulto, y una vez, pues, que nacen o que eclosionan, emerge el adulto del parasitoide y no del huésped, ¿no? Porque de él es el del que se están alimentando. Y en este caso es lo que sucede con las avispas, ¿no? Las avispas y las abejas. Tenemos el parasitismo de cría, donde algunas aves ponen sus huevos en otros nidos, ¿no?, para que las otras aves sean quienes los críen, y pues se dan cuenta, obviamente, ya hasta que nacen. Y un ejemplo ahí son los tordos. Tenemos después bueno, lo mismo, ¿no? El parasitismo, ¿no? Las tenias que se alimentan de los puerquitos o los piojos de los humanos. Entre el parasitismo tenemos también, ¿no?, los ectoparásitos, donde el parásito va a vivir en el exterior del hospedador, y los endoparásitos, donde estos viven al interior del hospedador, ¿no? Aquí están las famosas lombrices, ¿no? La tenia y otras lombrices que viven dentro de los animales, entre ellos nosotros. Y bueno, yo creo que nos falta poquitito, pero ya nos quedan solo 3 minutos. ¿Qué hacemos? Ustedes díganme, ¿lo terminamos de ver o terminamos de ver estos la próxima clase? Pues por mí no hay problema si lo seguimos viendo, no sé, mis compañeros. Por mí tampoco. Ok, yo creo van a ser solo, si acaso, unos 3 minutitos, 5 minutitos más, ¿no? Ya es poquito y solamente es para cerrar justamente esto de las relaciones interespecíficas e intraespecíficas. En particular, cuando hay competencia interespecífica,
pues ambas especies se van a ver afectadas por la interacción, no necesariamente en la misma intensidad. Entonces, esta sería una relación que, dependiendo de las especies, puede ser negativa, negativa o negativa neutra, ¿no? Aquí nos dice, bueno, un efecto negativo en la interacción sería, por ejemplo, que hay esta disminución del espacio de la posibilidad de ejercitación o de fitness. O otro ejemplo sería que hay extinción de alguna de esas dos especies. También puede haber, ¿no?, otro tipo de efecto negativo, que es que se permita la evolución de mecanismos para evitar la competencia entre alguna de estas especies, ¿no? Y esto es muy común. También a esto se le va a llamar, bueno, en este particular es evolución, mientras que en la otra era coevolución, en esta va a ser evolución. Y estas relaciones interespecíficas pues realmente son importantes, pues porque justo van a permitir la evolución de algunas especies dentro del ecosistema. Dentro de estas relaciones interespecíficas hay un principio, que es el principio de exclusión competitiva de Gauss, que nos dice que dos especies que comparten el mismo nicho no van a poder coexistir, que es justamente el mismo nicho, ¿no? Y bueno, nos dice que hay una similitud máxima a partir de la cual no van a coexistir. Puede ser que, por ejemplo, si se alimentan de la misma presa y hay una gran cantidad de presas, ¿no? Es decir, la presa como tal tiene una estrategia de sobrevivencia R, puede ser que sí puedan coexistir, siempre y cuando haya suficiente alimento para ambas especies, aunque sean competitivas por la misma presa. Pero si hay una similitud tal, ¿no? No solamente en cuanto a esa alimentación, sino a lo mejor también la ocupación del espacio donde pernoctan, del tipo de actividades que realizan, entonces efectivamente no pueden coexistir. Pero si no hay tanta similitud en los hábitos que tienen, entonces sí va a haber un grado de similitud máxima a partir de la cual pueden coexistir, y pasando esa, entonces ya no van a poder coexistir. Ok, sí, miren, no nos tardamos mucho. Y entonces, lo último sería que hay que identificar qué tanta similitud de requerimientos de recursos hay entre esas especies, y también entre la similitud y superposición de los nichos. Ajá. Porque acuérdense que mientras más similares sean, pues va a haber menos posibilidad de que coexistan en el mismo ecosistema. A esto se le va a llamar la intensidad de la competencia. Y para coexistir, pues van a tener que haber diferencias genéticas o de plasticidad, es decir, de cómo se mueven, de cómo interaccionan con el medio, de cuáles son los hábitos. Y entonces también tiene que haber una diferenciación de nichos. Esto quiere decir que va a haber una segregación de caracteres, o tal vez una segregación del hábitat, o van a, más bien no van a coincidir en los horarios, van a tener diferentes horarios en los cuales se alimentan, en los cuales cazan, en los cuales duermen, o también puede haber una segregación de dieta, ¿no? Es decir, consumen una presa en común los dos, pero no solamente se alimentan de eso, ¿no? Sino puede ser que se alimentan de otras presas o de algún otro tipo de alimento o planta que hay, por lo cual, aunque sí compiten por el resto, ¿no?, del hábitat, de las características de los horarios, pues no van a estar en competencia constante. Y bueno, eso sería justamente referente a este tema de las especies. Y bueno, ahora sí, es que quería entrar ya con este tema, pero les coloqué ahí en Edmodo la fecha en que vamos a tener. Las garrapatas provocan una enfermedad en humanos. Sí, de hecho las garrapatas provocan enfermedad en el huésped que sea, ¿no? Por eso es que son parásitos, ya sea animal, ya sea humanos. Además de que se alimentan de la sangre, transmiten a través de cómo se alimentan enfermedades, ¿no? Por eso son estos tipos de parásitos que sí eliminan a lo mejor no totalmente, sino parcialmente a sus presas. Las ratas podrían ser estatal. Híjole, fíjate que yo no estoy segura, supuestamente no, también lo busqué porque también se me hizo como un ejemplo, y decía que eran todavía gregarias.
Pero yo diría que, por ejemplo, particularmente las que están en la Ciudad de México, bueno, en las ciudades en general, van desarrollando o van coevolucionando, ¿no? Y efectivamente se ha observado que empiezan a tener cierta división, cierta división del trabajo. No, la última es la que pongo siempre, seguramente ya la vieron en las que les subí, donde pongo, ahí no es esta, donde pongo el aviso de ¿cómo se llama? Ay, ¿cuál es esta? Donde pongo, bueno, aquí pegué pero donde pongo el aviso de que se puede usar, ¿no? De que se puede usar la información. Eso es exactamente. Bueno, chicos, entonces pongan atención, por favor, anoten bien la fecha en que vamos a tener esta sesión con INEGI. Eso les va a servir para lo de su trabajo. Ajá. Entonces, vamos a hablar del trabajo antes de ver a INEGI, la próxima clase, para que justo cuando vengan los de INEGI ya les puedan hacer ustedes muchas preguntas para que les sirva para su evidencia integradora, su trabajo que van a hacer. ¿Va que va? ¿Les parece? Sí, maestra, Sí, profesora. de los de INEGI la vamos a ver sobre, bueno, en horarios de su clase. Ah, o esa es la clase, sí, es ese día, pero va a ser en nuestro horario. Tan buena onda que son que ellos vienen a nuestra clase, ¿no? Es decir, va a ser igual con nuestra misma liga, Ok. va a ser solo para nuestra clase. Bueno, es más, si ustedes quieren invitar a alguien, lo pueden invitar, son muy abiertos los de INEGI, pero ellos van a venir a darnos el taller aquí mismo en nuestro horario y en nuestra liga. No se tiene que generar otra liga. ¿Va que va? Sí, gracias. Maestra. Sale pues, entonces así le hacemos. Que estén bien, chicos, nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Se acabó.